Buenas noches, compañeros. Capítulo 3, bueno, bien, episodio 3 de la temporada 4 de A Fondo. Temporada, creo que es la 6 de TV Morena. Pero aquí estamos. Bueno, aquí su servidor Valdemar Coronel y Susi. Hola, buenas noches a todos. Gracias por sintonizarnos esta semana. Un gusto ver a Valde y a Arturo en este programa. Arturo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Susi, ¿qué tal? Gusto igualmente. Valde, muchas gracias. ¿Qué tal, Arturo? Bueno, como esto aquí, si el tiempo se va rápido, empezamos de inmediato. Bueno, vamos a ver este asunto que está ahorita en todas las redes, ¿no? El asunto del pago que va a hacer el señor, bueno, que dice que va a hacer el señor Salinas, de su dedo fiscal de multimillonario, y que dice que estaba esperando que le dieran una plática o que les dieran una reunión, hacer una reunión para pagar. Creo que la presidenta fue muy clara, ahí puede sacar su línea de captura, como todo ciudadano, y pagar sus impuestos, ¿no, Susi? Sí, la verdad es que es un tema que realmente pues ya no sabemos si reír o llorar con este señor, sobre todo con la fiestecita que se aventó de sus 70 años, que pues realmente estaba pues divertida para los que fueron, ¿no? Y que son admiradores de este señor que convocó a 20,000 almas. Quiere decir que todavía pues tiene algunos seguidores, sus sobrinos, Sus sus sobrinos empleados. pobres. Sí, Vamos a decir que son sobrinos pobres, porque nosotros pensaríamos que los seguidores de un empresario tan exitoso como él se dice que es Salinas Pliego, pues serían otros millonarios, ¿verdad? Que admiran su potencial como empresario. Pero pues es una paradoja, una parodia realmente, pues, que convoque a sus empleados a esta fiesta y dentro de la fiesta todavía nos haga un show para burlarse de algunos personajes de la Cuarta Transformación que han exigido públicamente pues que paguen sus impuestos, ¿no? Como todos nosotros. sí, fíjate que yo no tuve la oportunidad de ver su evento, alguna publicación que hizo en Twitter, nada más que vi este segmento cuando dice que quiere una reunión o está esperando una reunión para poder ir a pagar los próximos 10 días, ¿no? Nada más hasta ahí. Arturo, ¿qué comentarios tienes sobre el tema? Oye, pues yo lo he escuchado en muchas entrevistas o en algunas entrevistas, y pues a él no le gusta pagar impuestos. Esa es la gran verdad, ¿no? Se queja de los gobiernos corruptos, pero pues este asunto creo que ya tiene 3 o 4 gobiernos federales. Entonces ya son bastante las oportunidades que ha tenido, y bueno, bien sabemos que el Seguro Social y el SAT no perdonan. Abajo de la tumba van y te cobran. Entonces yo creo que alargó demasiado, también fue culpa de él, los intereses fueron creciendo, pero sí, a legua se ve que no le gusta pagar. Bueno, ahí tenemos el asunto que sucedió en Estados Unidos con respecto a una empresa de teléfonos, donde no sé cuál fue la multa que le pusieron por haber dejado de pagar los impuestos correspondientes con esa empresa, una transacción ahí con las empresas. O sea, definitivamente no le gusta pagar. Y sí, bien dice la presidenta, la reunión para qué. Lo que tiene que hacer es simple y sencillamente pagar antes de que él siga creciendo la deuda. Exactamente. Y recordemos a nuestros compañeros también que estos créditos fiscales cuando se determinan, pues al paso de los años van subiendo. O sea, es decir, aunque esté en litigio, pero efectivamente, como dice Arturo, antes de que le salga más caro, pues más o menos alrededor del 1% más o menos mensual. Es decir, al final de 9, 10 años, pues prácticamente debes el doble, ¿no? Se duplicó tu deuda, ¿no? Y más las multas, más las actualizaciones, es decir, o sea, se vuelve una verdadera bola de nieve, ¿no? Entonces, él, lejos de haberse ahorrado un peso, además de lo que le hayan robado sus propios abogados, diciéndole que le van a arreglar el asunto porque tenían tráfico de influencias en aquellos momentos, pues ahora ya se dan de topes, ¿no? Porque ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahorita va a tener que pagar o pagar. No creo que quiera que le intervengan sus empresas, ¿no? Porque ustedes, como ustedes podrán saber, pues no es como cuando tú debes 20,000 pesos al IMSS y te llegan y te quieren embargar, pues tu escritorio o alguna cuestión que puedas deber por ahí, igual que el SAT, o un vehículo, ¿no? Cuando se debe estas cantidades a nivel empresarial, lo que se hace es que se intervienen las empresas. Se nombra un interventor por parte del SAT o del Seguro Social
y llegan y prácticamente toman la administración. Imagínense tomando el SAT la administración de TV Azteca, ¿no? Diciéndole al administrador, hazte para allá, venimos nosotros aquí, vamos a separar las utilidades, si es que hay, y nos vamos cobrando de aquí a lo chino, ¿no? Entonces, esa es la situación que se puede enfrentar ahorita el señor Salinas Pliego, ¿no? Y bueno, si quieren, cerramos con este tema y empezamos con otro, Susi, o ¿tú qué opinas? No, pues yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo porque pues las declaraciones que ha hecho la presidenta en torno a este tema han sido pues realmente muy contundentes, ¿no? Ella dijo una frase coloquial que el pueblo pues entendemos De una canción, perfectamente: ¿no? toma chocolate y paga lo que debes, ¿no? Sí. Entonces, pues ella en esa frase tan contundente resume, pues, si tú quieres pagar, pues, saca tu línea, como todo ciudadano y paga. No hay negociaciones en lo oscurito. Y bueno, esta deuda fiscal de Salinas Pliego viene desde el 2008. No es que se lo debiera a Andrés Manuel, o no es que se lo deba a Claudia, ¿no? Él viene arrastrando una deuda fiscal que no ha querido pagar, como bien lo dice nuestro querido Arturo, pues es un hombre acostumbrado a no pagar sus impuestos, ¿no? Tanto que pues debe 74.000 millones aproximadamente, y si le vamos a hacer una reconvención, como dijo la secretaria de Hacienda, pues yo creo que ya debe más, un poquito más, porque se tiene que hacer hasta el día, se tiene que actualizar hasta el día que va a pagar. Entonces, pues sí es un hombre realmente pues ya de caricatura, y sin perder de vista que ahora amenazó con que siempre, debido a esta declaración de la presidenta, con que siempre ya no va a pagar y que va a acudir a la Corte Interamericana para, porque están violando sus derechos humanos al no querer pagar impuestos, ¿no? Entonces él se siente que sus derechos humanos están totalmente pisoteados por el gobierno, y argumenta no solo eso, persecución política también. Mira, nada más, todas esas convenciones americanas, internacionales de derechos humanos, pues todas sobreviven precisamente de aportaciones que dan los gobiernos, que vienen precisamente de los impuestos que se pagan. Entonces, ahí va a estar su respuesta, ¿no, Arturo? Sí, quién sabe qué tanta injerencia puede tener una corte internacional. Lo que sí, yo la verdad es que no vi tan bien el comentario que hizo la presidenta, no se me hizo demasiado coloquial, siendo una persona seria. Bueno, la verdad, no vi bien. Después ella repuso y corrigió un poquito esa declaración que hizo, de toma chocolate y paga lo que debes. Después ya fue más formal en su comentario, pero definitivamente ellos no van a aceptar, que por una reunión que pudieran tener, que se va a prestar a pensar que le van a condonar porque alguien se quedó con una parte. A mí me sorprende, digo, aunque el monto inicial hayan sido 20.000 millones de pesos hace 10 años, hace 8 años, digo, ¿cuánto tienes que manejar y cuánto tienes que ingresar a tu negocio para que tú tengas que pagar tal cantidad? Hablamos de que es casi el 50% de un presupuesto como sería el estado de Querétaro. Sí, Querétaro va a tener como 45.000 millones de pesos anuales, 60 y él mil. debe 74.000 millones de pesos, independientemente, ¿no? ¿Cuánto dinero debe de recaudar o cuánto dinero tiene que ingresar a una empresa para que tú tengas que pagar? Vamos a pensar que la deuda empezó en 30.000 millones de pesos. ¿Cuántos miles de millones tienes que recaudar? Y ahora yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuánto podría valer la empresa TV Azteca para que esa empresa, o cuánto pudiera generar para que se pudieran cobrar ahí los intereses? Digo, la regó. Y también otro error de este empresario es que lo quiso politizar, quiso satanizar al gobierno, y creo que le salió el tiro doblemente por la culata. Grave error de él, alguien lo asesoró mal, se creyó en una nube este empresario, y creo que ahí sí fue mal asesorado y tuvo muy malas decisiones. Sí, sí, el tema era que él esperaba que no cambiara la corte, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué decide la corte, ¿no? También es otra situación. Pero bueno, muy bien. Entonces, si quieren, ahora sí comenzamos con el otro tema, Susi, pues yo creo que tú lo inicias, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que poner también sobre la mesa esto que yo he estado de alguna manera pues alentando en algunos grupos a que se visibilice, ¿no? El paro nacional
de los agricultores, demandando precios de garantía justos para sus productos. En este caso, se inició eh, hace 15 días en Querétaro, pidiendo el precio de garantía al maíz, ¿no? Se bloquearon en San Juan del Río y en Querétaro las oficinas del SAT por un grupo no muy grande de agricultores, pero sí para iniciar estos trabajos del paro nacional que se dio el día de ayer. Eh, hay una problemática para el campo en donde ellos dicen que el precio de garantía es muy bajo, ¿no? Estaba el año pasado a 4,800 por tonelada, cuando al agricultor pues en realidad le cuesta 6,000 o 7,000 pesos producir la tonelada y que te la paguen a 4,800, pues realmente es una pérdida para ellos, ¿no? Por eso están pidiendo precios de garantía justos. Y más o menos para que tampoco saliera tan raspado el gobierno, pues decían, pues vamos a hacer la media, ¿no? Ellos estaban pidiendo 7,200, que era la demanda, ¿no? Y llegando a todos los trabajos de 15 días, pequeños paros en diferentes ciudades, en diferentes eh, estados, municipios del país, en 3 estados del centro, que fueron los paros más grandes que se tuvieron en Guanajuato, Michoacán, Jalisco. este, y Jalisco, llegamos a un acuerdo de 6,200 por tonelada. Pero algo que me llama a mí mucho la atención sobre esta declaración, bueno, pues para esos 3 estados hay un precio de 6,200, ¿no? Pero pues México no tiene 31 estados, ¿sí? Tiene 32 estados. Entonces, como para unos sí, para otros no, donde hacen más alboroto sí, donde hacen menos alboroto no. Entonces, yo creo que las negociaciones van a estar ahí y la gente pues se va a seguir organizando como lo han dicho. Y no es nada más en base a este producto que es el maíz, es en cuanto al limón, es en cuanto al jitomate, es en la mayoría de productos que se producen en el campo. No solamente existen precios de garantía que no son justos, sino que hay un factor que viene determinando esta situación a nivel nacional, que también son los acaparadores y la gente que em, pues se ha metido en este sector, vamos a vandalizarlo y a imponer precios y a secuestrar también el campo, porque eso está en manos de la delincuencia organizada, también eso hay que decirlo. Entonces, pues hay muchos factores. La presidenta, hablaba el día de ayer, agradecemos a la periodista que lo menciona con toda claridad, y la presidenta dice, bueno, en cuanto al precio del maíz, tenemos un factor externo, ¿no? Que determina estos precios, que es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y el precio del maíz, pues se fija en la bolsa de valores en Chicago, no es en México y pues aunque nosotros quisiéramos, tenemos ese factor, pero que se iban a poner las mesas de negociación todavía, se tenía que llegar a acuerdos, ¿no? Porque este sector, pues se tiene que hacer efectiva la premisa de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y aquí los Pero más sí. pobres de México, pues ese es uno de los sectores más empobrecidos de México, pues es el sector campesino. Sí, el problema aquí, Susana, digo, y regresándonos un poquito, porque ahorita sería, pues creo que la solución no hay de otra, ¿no? O subes el precio de garantía o quiebran todos los pequeños productores, ¿no? Esa es una situación muy real. Pero aquí la situación es cómo se le hace, ¿no? Porque esto viene, yo creo que el campo viene en una decadencia continua. Ha sucedido, creo que los últimos 10 probablemente 8 6 7 sexenios, ¿no? Que ha venido de bajada cada vez más, cada vez peor, con algunos altibajos, pero lo que quiere decir aquí es que no somos competitivos, ¿no? O sea, no somos competitivos, ¿por qué? Porque no tenemos tecnología, porque el campo se le abandonó, no nomás los últimos 6 años de este gobierno, 7, de la 4T,
sino que se le abandonó por décadas, ¿no? Entonces, los apoyos se les daban en dinero, ¿no? A los campesinos muchas veces, como no les alcanzaba para nada, pues se lo gastaban en otras cosas, ¿no? De todas maneras no les iban a servir. Algunos sí los utilizaban, algunos no. El problema es que aquí, pues no, nunca se les dio una inversión en tecnología, ¿no? En tecnología de campo. En realidad, pues así es muy difícil competir, ya no digamos con un Temec que tenemos vigente. Simple y sencillamente el poder producir, ¿no? ¿Cuánto puedes producir? Cualquier helada se viene y se acabó todo, viene alguna plaga y se acabó todo, porque tampoco hay fertilizantes. Es decir, el campo está en una crisis inmersa donde se necesita un plan estratégico para salir y no nada más apagar el fuego cada que se viene un problema como este, ¿no? Que es lo que sería ahorita, ¿no? Nada más decir, bueno, les vamos a subir tantito, sacrifican, al final son subsidios, ¿no? Se sigue subsidiando al campo y se seguirá subsidiando. Lo mismo hace también Estados Unidos, lo mismo hacen en China, es decir, es un problema yo creo que hasta mundial, ¿no? Y ese es un negocio, es el negocio como el agua de la vida, ¿no? Pues es la comida. Entonces, sí es un grave problema. ¿Qué opinas, Arturo? Mira, yo estoy muy contento con la llegada de la Cuarta Transformación, con el gobierno de López Obrador, con el gobierno de la doctora Claudia. Pero fíjate que comparando lo que es la agricultura con el pequeño comercio, del cual yo tengo la experiencia porque he sido pequeño empresario durante toda mi vida, yo me doy cuenta que los apoyos no han sido tales. Y sí a veces choco con los eslogan, como es el caso de primero los pobres, ¿no? O sea, es que, pues primero los pobres, pero al mismo tiempo también hay clase media que vive del pequeño comercio, vive de la agricultura, y ese pequeño comercio y esa agricultura han sido, en el caso de la agricultura, ha sido golpeado pues por el cambio climatológico, como bien lo dice, la falta de tecnología, son muchas cosas, la inseguridad. El que No, pues, produce ya tiene la obligación de pagar a un gobierno y más aparte pagar pues a un grupo de personas que te cobran por producir. de hecho, Entre eso, o sea, ya se complica demasiado. Ahora, ¿por qué digo que me da gusto que llegue la cuarta transformación? Pero al mismo tiempo también yo creo que se tiene que cambiar esa visión de que primero los pobres y primero los pobres, pues entonces tendríamos que la clase media irnos a los pobres para que se acuerden de nosotros. Yo creo que el gobierno tiene que hacer políticas públicas donde permita que haya buenos financiamientos, donde no solamente, o sea, des dinero, sino que ayudes a enseñar, a proveer tecnología para que los campesinos no tengan que emigrar. ¿A qué te quedas? Si no hay un precio de garantía, sí, que te permita sobrevivir con lo que tú produces y lo que tú vendes, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a emigrar y pareciera ser, y no por ser regresar a lo que decía el presidente, pero todo estaba encaminado a crear mano de obra barata, a crear personas que sirvieran a las grandes empresas, se atacó maquiladores. mucho a las empresas, sí, y todo pareciera ser que estaba diseñado a tronar el campo para poder importar, pues no sé, el maíz, el frijol, el garbanzo, todo lo que se puede producir en el país, pero esos gobiernos lo que buscaban era ser aparte de una comercialización que les iba a dejar dinero para sus bolsos. Es una situación complicada, pero creo que no es imposible, pero sí requiere de conciencia, de rezar, ir al pasado, ver de dónde viene todo esto y echar a andar la tierra. México está lleno de tierra, no sé tanto de agua para poder sembrar, pero yo creo que si se empieza a enfocar el gobierno a dar apoyos a esos pequeños grupos como es el pequeño comercio de nosotros, como es el comercio de los agricultores, si realmente cuidan el hecho de que no se extorsione, porque pues de qué me sirve, va a haber un precio de garantía y ese precio de garantía le tienes que aumentar, sí, lo que te van a extorsionar, tú nunca vas a poder salir adelante. Vas a trabajar para malbaratar tu producto y para pagarle a la gente que te cobra piso. O sea, imagínate, dices, pues mejor me quedo en mi casa, no produzco, en paz y tranquilo. Sí, así es. Sí, fíjate, aquí ya salieron varios problemas, ¿no? Y algunos problemas totalmente históricos, ¿no? Recordemos también que cuando el ejido se creó, por allá de los años 30, 40, cuando se crea el ejido y se reparte las tierras en el reparto agrario, pues eran una cierta cantidad de tierras, ¿no? Una cierta cantidad de hectáreas que se le otorgaban a un ejido
y de ahí se dividía, ¿no? En determinadas personas. Pero ¿qué pasa cuando empiezan las descendencias, ¿no? Entonces tus, no sé, 100 hectáreas, pues se fueron convirtiendo ahora en 20 cada uno, ¿no? Y después en 10 hasta ahora a lo mejor en dos o en una, ¿no? Entonces también un terreno muy atomizado, pues ¿qué tanto puedes producir tú, ¿no? Entonces también es un problema que creo que el ejido se debe de reconfigurar. Creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿no, Susana? Muchísimo. Y no solo en esa parte, o sea, este tema del campo realmente es tan profundo, de tanta desigualdad, de tanta injusticia, que dices, bueno, pues las muertes de la revolución, ¿a dónde vienen a derivar, no? Si no, el campo históricamente realmente nunca ha tenido justicia, y eso hay que decirlo. Como bien tú lo mencionas, pues no se tienen los apoyos a Querétaro, hay que ser bien claros, no han llegado el programa Sembrando Vida, no han llegado los fertilizantes y no han llegado los programas del gobierno federal porque nuestro estado sigue siendo azul, ¿sí? Y que el gobernador no ha querido que entre en estos programas. Y cuando se necesita pedir el apoyo al gobernador, pues tampoco lo quiere dar, ¿no? Este año, desgraciadamente, hubo muchas pérdidas de cosecha debido a que hubo mucha lluvia, ¿sí? El campesino pierde por todos lados, pierde si no llueve y pierde porque llueve mucho, ¿sí? Bien como lo dice Arturo, pues el campesino se va quedando sin esa ilusión de sembrar, sin el amor a la tierra, y vienen cosas todavía más graves, que entran los cárteles inmobiliarios a todas estas tierras que ya no se siembran, y ahora pues ya van a ser entran a otro proceso de dominio pleno Campos para de golf. pasar a hacer fraccionamientos, Ujú. ¿sí? Y eso es lo que andan buscando en el Estado. Ahora hay ejidatarios con vehículos Mercedes, BMW y palos de golf, ¿no? Ah, sí, claro Los que sí. nuevos ejidatarios, ¿no? Entonces, sí, sí, eso es un problema grave, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionamos, no? Esa es la cuestión. Obviamente se Sí, necesitan políticas públicas, como decía Arturo, ¿no? ¿Y quién las tiene que generar? Pues de entrada el Ejecutivo, ¿no? A través de su Secretaría de Agricultura, ¿no? Hay que preguntarle al secretario de Agricultura, pues, cuál es el proyecto que se tiene para rescatar el campo, ¿no? pues lo que hemos visto son hasta ahora paliativos donde realmente sí sean los campesinos, sí han bloqueado las carreteras. Pero bueno, vamos a esperar y a ver qué tanto le dura el amor al campesino, porque precisamente ese fue uno de los motivos de emigrar hacia otros países, porque pues en México pues no había manera de sobrevivir, ¿no? Oye, pues Un en campesino quisiera Guanajuato. seguir sembrando, pero pues, si cada año vas a tener pérdidas, en Querétaro ha habido 3 años de pérdida consecutiva. Sí. Entonces, pues imagínate, ¿no? Sí, sí, le tenemos amor a la tierra, pero para seguir así, pues yo creo que sí está de pensarse. Pues sí, así está la cosa. Bueno, pues cerramos, yo creo que ya aquí cerramos. Yo nada más así rápido para despedirme, pues sí, sí diría que, como dice Arturo, ¿no? Pues hace falta la política pública. Y yo no diría que cambiar la cuestión de primero los pobres, yo creo que los pobres tienen que ser siempre, pero sí tiene que cambiar la forma y la manera de apoyarlos, ¿no? Y precisamente creo que sí, no hay proyecto, o sea, prácticamente no hay proyecto, no existe un proyecto de rescate al campo, o por lo menos no está anunciado, salvo que lo tenga ahí escondido el secretario de Agricultura, ¿no? Arturo, cerramos y luego Susi, y Susi ya se despide. Adelante, Sí, Arturo. definitivamente sí se requieren políticas públicas, y yo creo que la presidenta bueno, no se tiene que encajonar tanto en decir son mis datos o tengo otros datos, como decía el presidente. Yo creo que hay que sentir y palpar a la gente. Ella lo hace muy seguido, pero toda la información que saca muchas veces en la mañanera, pues no la puede preparar ella, la preparan las gentes que están abajo de ella, y no siempre la gente que está abajo de ella tiene o va a decir lo que realmente está pasando con la población. Yo creo que vamos bien, pero creo que podemos ir mejor. Ya no pudimos ver ese tema, pero es importante. La gente que va a llegar, la gente que va a ser elegida o sea, tienen que trabajar no solamente en lo que les convenga a ellos, tienen que trabajar realmente en ese tipo de asuntos para generar bueno, para resolver esas necesidades que son prioritarias en nuestro país. Susi, cerramos.
Pues muchas gracias por escucharnos esta semana. Estos son temas que la verdad pocos han puesto sobre la mesa, sobre todo este del sector campesino, y les agradecemos su atención. Los invitamos a que se sigan informando, porque la información es poder en manos de un ciudadano. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego. Gracias, hasta luego.